en este sector, al frente del Cementerio General, en la Avenida del Cementerio, porque, pues bueno, acaecía una de las filmaciones más interesantes de esa época y sobre todo también en aquella Guatemala tranquila en que era tan extraño ver este proceso fílmico. Pues bueno, Rafael Lanuza estuvo acá en esta esquina. Imagínense ustedes a un joven lustrador comprando justo acá algunas flores para su querida madre. Esta película fue filmada adentro del Cementerio General, se llama Una corona para mi madre y es parte de esta producción fílmica de Rafael Lanuza. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su hijo, el médico y también cineasta Luigi Lanuza, para que nos contara un poco de cómo es que su padre fue forjando un camino en el cine a finales de los años 50, en los 60s y los 70s también sobre todo. Por eso es que hoy tenemos este segmento, porque todo parece ayer. En un principio, la humanidad siempre ha buscado la forma de postergar tiempos. Trascender, sobrevivir, perdurar, son tres verbos muy sencillos que delimitan bien ese intento de una microeternidad. Los libros, la pintura, la escultura, la música, fueron los antecesores de ese prolongar una idea, una persona o un pensamiento. Luego vino la fotografía, sin duda establecer un precedente que permitiría un recaudo mayor de recuerdos. Pero en el siglo XIX aún se guardaba un as bajo la manga, como un cierre apoteósico para esos 100 años de industrialización total, un último enfático y agónico suspiro creativo: el cine. Esta idea de crear, captar y reproducir movimiento ya era muy antigua. De hecho, había tenido múltiples intentos de ejecución que últimamente contribuyeron al desarrollo en 1895. Tal era su novedad que no tardó mucho en extenderse por el mundo entero. Proyectores, films, actores, orquestas, fue un certero paso hacia la creación de una de las industrias más prometedoras y rentables. Y entonces llegó hasta aquí, a este pequeño país enclavado entre el Pacífico y el Atlántico. Los 20 años entre 1936 y 1956 se conocen como la época del cine de oro mexicano, que últimamente contribuyó a Guatemala. Muchas producciones del cine mexicano se llevaban a cabo acá en nuestro país y además las salas de proyección estaban inundadas de películas de México. Entonces, en pleno apogeo de esa época de oro, surgió un director y productor guatemalteco, Rafael Lanuza. Él comenzó en 1952, motivado por la producción de la película El Sombrerón, que se estrenó en 1950, si no estoy mal. Entonces mi papá se comenzó a entusiasmar con cosas del cine, a pesar de que él ya estaba trabajando en cosas de televisión. Su carrera cinematográfica se fue forjando paulatinamente, proceso durante el cual Rafael Lanuza fue adquiriendo su equipo técnico de última tecnología para asegurar una óptima calidad del contenido. Comenzó con su cámara de 16 milímetros que posteriormente cambió por una de 35 milímetros. Me recuerdo el equipo ya cuando hizo las coproducciones con México, era un equipo bastante grande, bastante pesado, porque eran las cámaras pesadísimas, las baterías pesadas, se las ponía en la cintura, era como un cinturón la batería. Los trípodes eran de madera, pesadísimo, todo era pesado y grande, es lo que me recuerdo. Entonces mi papá a veces rentaba 1 o 2 camiones para mover el equipo de filmación. Y es que tal era la novedad del cine en aquella Guatemala tranquila de los años 50, que el hecho de encontrarse a Rafael Lanuza en alguna producción en cualquier rincón de la ciudad se convertía en motivo de algarabía, curiosidad y gran afluencia. Me recuerdo que costaba filmar porque la escena supuestamente era en el campo, en un lugar lejano, y estaba todo el montón de gente, entonces tenían que mover todo el montón de gente para que se viera todo vacío. Pero todos los días que estábamos filmando llegaba gente desde temprano, incluso ya hasta habían ventas de granizadas y naranjas con pepitore, todavía habían ventas ahí porque sabía que iba a haber un montón de público viendo la filmación. Así, Rafael Lanuza se convirtió en poco tiempo en un referente de la cinematografía, un verdadero hito, surgido del corazón de Guatemala para brindar con imagen y sonido un fiel recuento de aquella Guatemala abuela. Sus múltiples producciones aún perduran en ese imaginario colectivo y resuenan en algún cine de esa época de oro, porque todo parece ayer.
Ahí están conociendo un poco ustedes de esa historia, de la que, bueno, ya hoy la ciudad de Guatemala también forma parte porque ha sido el plató, el escenario de múltiples de estas películas. Mañana estaremos conociendo justamente parte del material fílmico, entre ellos tenemos la película de Candelaria, Terremoto en Guatemala, Super San y el Niño del Espacio, bueno, en fin, hay mucha producción cinematográfica de Rafael Lanuza que estamos rescatando a través de este segmento. Todo parece ayer, importantísimo darle seguimiento a nuestros creadores, sobre todo a nuestros artistas, así que por eso estamos dedicando este espacio, chicos, haciendo estos espacios para conocer a través del tiempo a nuestros artistas, y en este caso ayer hablábamos un poco de la filmografía de Rafael Lanuza y ahora ya tenemos esta siguiente parte, así que disfrútenla y conozcan a este gran personaje del cine guatemalteco. Una corona para mi madre, de 1956, es uno de los recuerdos de las producciones de Rafael Lanuza que viaja por internet. Un trazo fiel y final de un material que él mismo trabajaba desde el guión. Lo que recuerdo es siempre escuchar en la noche la máquina de escribir de mi papá, porque él era el que escribía sus historias, él era el guionista. Entonces, todo el material que ves de Rafael Lanuza es escrito por el guionista. De sus producciones no hizo algo de otra persona, no, que las historias eran originales de él. Y aunque el guión era la piedra angular de la faceta creativa, ejecutar las películas conllevaba también una coordinación fundamental de la que él mismo se encargaba. De hecho, cada producción requería de una cantidad bastante generosa de personas con distintas atribuciones. Entre ellas estaba el asistente de fotografía, director de fotografía, maquillista, asistente de producción, electricista, encargado de efectos especiales, encargado de luminotecnia, etc. Gran esfuerzo que no estaba exento de complicaciones inesperadas. Una anécdota de cuando vinieron a filmar una de las coproducciones de Las Momias, estaban en filmación con toda la gente que venía de personal técnico y aún así se robaron las momias, las máscaras de las momias de Guanajuato y tuvieron que parar la filmación por una semana mientras en México hacían otras máscaras, imagínate. Entonces había que tener personas solo cuidando el equipo. Pero Rafael Lanuza era sinónimo de perseverancia, de trabajo constante y de continua innovación. Su espíritu creativo, libre y artístico se perpetuaba en sus producciones como un cineasta sin fronteras, tanto así que sus películas eran ampliamente difundidas. Las películas entraban a Guatemala con el sello de la distribuidora mexicana Pelimex. Entonces, en esa época, Pelimex abarcaba casi todos los cines que había en Guatemala. No es como ahora que la mayoría son películas norteamericanas. En esa época no, la mayoría eran películas mexicanas. Entonces, Pelimex abarcaba todos los cines, incluso el cine Reforma, que era de los más lujosos, el cine Lido, el cine Fox, todos esos era Pelimex. Entonces entraban como películas mexicanas, entraba estreno simultáneo en la zona 5, en la zona 3, en la zona 7, todos los lugares donde había cines, estreno simultáneo. Regularmente eran estrenos regionales, es decir, se estrenaba en Guatemala y Centroamérica en simultáneo. Posteriormente, su difusión continuaba en los países sudamericanos, llegando a distribuirse hasta en 22 países. El Cristo de los Milagros, Candelaria, Terremoto en Guatemala han sido algunas de sus producciones que tipifican justamente su actuar en el cine, que lo han convertido en un referente fílmico de Guatemala. Por ello, sin duda alguna, el nombre Rafael Lanuza ha marcado un precedente sin igual sobre las producciones del cine en Guatemala, Centroamérica y el mundo entero. Se ha convertido en un referente egregio de los films mediante su aporte creativo y visionario, tanto así que próximamente le brindarán un homenaje en México en una forma muy particular. Dentro de muy poco va a salir Rafael Lanuza en el diccionario de directores del cine mexicano y le van a hacer todo un gran reportaje de su aporte a México.
Como guatemaltecos es un deleite y una responsabilidad el prolongar a nuestros creadores de contenido. Nombres de personas que creyeron, que soñaron y que hicieron, a pesar de las dificultades que a veces el entorno provee. Rafael Lanuza es un nombre sólido que nos recuerda que aún hay mucho en qué creer y aún hay mucho por crear. Y solo el tiempo, sabio letargo, permitirá erigir en el recuerdo aquella cámara fugaz que captó cada una de esas escenas y se postergará en la mente de los que están, de los que fueron y de los que vendrán. Porque todo parece ayer.